¿Cómo se falsifica una firma mientras el cuerpo aún está caliente? Primero vació la caja fuerte, luego rompió el testamento original y lo reemplazó con uno nuevo. Hizo desaparecer herramientas valiosas del taller y, antes de que terminara el velorio, ya negociaba la venta del negocio de su padre. Todo en silencio, todo calculado, el hijo mayor, el heredero. Pero nadie imaginaba que su madre, en duelo, estaba escuchando detrás de la puerta. ¿Hasta dónde puede llegar un hijo, por un puñado de madera y dinero? Si quieres saber qué sucederá después, quédate hasta el final del video. Y si aún crees en tu corazón que Dios siempre te mira, que en silencio acomoda todo en su lugar, entonces en este momento, deja un comentario con la palabra amén debajo del video. Porque quién sabe, tal vez en el instante en que escribas esas letras, la bendición llegue sigilosamente a tu vida. El día que enterramos a mi esposo, el cielo se vistió de gris como si supiera lo que yo sentía por dentro. No llovía, pero el aire tenía ese olor a tierra húmeda, a silencio pesado, como si cada nube llevara el peso de mis recuerdos. Domingo era un hombre bueno, callado, de manos firmes y ojos nobles. Trabajó 40 años en su pequeño taller de Villanueva del Rosario, arreglando bicicletas, motos y a veces hasta carretillas de los vecinos. Nunca fue de grandes palabras, pero sabía mirar con ternura, y eso bastaba. El ataúd descansaba frente al altar de piedra de la capilla del cementerio. Apenas vinieron 10 personas. Algunos vecinos mayores, mi amiga Lola, el cura don Sebastián, y nuestros 2 hijos, Álvaro e Iván, junto con Patricia, la esposa de Álvaro. No había lágrimas verdaderas en sus ojos, solo miradas frías y murmullos apurados. Me costaba entender su prisa, su falta de recogimiento. ¿Dónde estaba el respeto por su padre? Yo sostenía un pañuelo blanco entre los dedos, sin saber si secar las lágrimas o apretar el alma. Los recuerdos se agolpaban. La primera vez que lo vi con su camisa azul remangada, su risa después de nuestras primeras discusiones, el día que nació Iván y lloramos juntos, abrazados en la cocina. Al terminar la misa, mientras el ataúd bajaba lentamente al hueco abierto en la tierra, mi corazón dio un vuelco. No por el sonido hueco de la madera al tocar fondo, ni por la palada de tierra que cayó como sentencia. Fue por algo más extraño, más profundo. Mi bolso vibró. Pensé que era un mensaje de condolencia. Tomé el móvil con manos temblorosas. La pantalla mostraba un número desconocido. Un solo mensaje. Estoy vivo. No confíes en nuestros hijos. Me quedé helada. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras se mantenían iguales. El remitente era anónimo. Miré alrededor, intentando disimular la agitación. Álvaro hablaba con el sacerdote, Iván se apoyaba en la pared, Patricia revisaba su móvil con expresión impaciente. Guardé el teléfono con rapidez. El viento sopló con un silbido agudo, y por un instante, juraría haber escuchado la voz de Domingo. Carmen, no te fíes. Me acerqué al borde del ataúd. Arrojé una margarita blanca y murmuré una oración, pero dentro de mí solo había confusión. ¿Cómo iba a estar vivo si acabábamos de enterrarlo? ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era una broma cruel, un error, o una advertencia verdadera? Al volver a casa, el silencio fue más punzante que nunca. Cada rincón me hablaba de él. El abrigo colgado detrás de la puerta, sus gafas sobre la mesita del salón, la taza de café con su pequeña muesca en el borde. Todo seguía allí, igual, intacto, menos él. Me senté en su sillón favorito, el que miraba hacia el patio. Encendí la lámpara de pie, como hacía cada tarde cuando caía el sol. El mensaje seguía ahí, en mi teléfono. No lo había borrado, no podía. Lo leí otra vez, con el corazón encogido. Estoy vivo, no confíes en nuestros hijos. Intenté calmarme. Me dije que quizá alguien jugaba con mi dolor, que era una equivocación, un número marcado al azar. Pero en el fondo, había algo dentro de mí que no me dejaba soltar esa idea. Ese estoy vivo resonaba como un eco en mi pecho. Pensé en Álvaro. Siempre fue el más listo, el más ambicioso. Se fue a estudiar fuera, y volvió con traje, con un tono de voz más duro, menos hijo. Su esposa, Patricia, nunca me miró con cariño. Siempre con esa sonrisa plástica, fría, como quien tolera lo que desprecia. Iván era distinto, más sensible, más callado.
Pero en los últimos años, también cambió. Distante, evasivo. Evitaba mirarme a los ojos. Algo en su postura, en su forma de abrazarme sin fuerza, me decía que cargaba con algo que no podía contar. ¿Y sí? ¿Lo sabían? ¿Y si ese mensaje era cierto? Lola vino al anochecer. Tocó la puerta con suavidad, como siempre lo hacía. «¿Puedo pasar, Carmen?» «Claro, Lola, pasa». Nos sentamos juntas en la cocina. Preparé una infusión de tila, aunque mis manos seguían temblando. Ella me observó en silencio un rato, luego dijo: «No parecían muy afectados, tus hijos». Yo asentí sin hablar. No tenía fuerzas para fingir. Le mostré el móvil. Dudé un instante, pero se lo tendí. «Me llegó esto, en el cementerio». Lola leyó en silencio. Abrió los ojos y luego me miró largo rato. «¿Tú crees?» «No lo sé», dije. «Pero siento que algo no está bien». Lola dejó la taza en la mesa. «Carmen, tú siempre has tenido buen instinto. Si algo dentro de ti te dice que esto no fue natural, hazle caso». Asentí. En silencio, como quien toma una decisión que aún no entiende. Aquella noche no dormí. Me senté en la sala con una manta sobre los hombros y el corazón en vilo. A las 3 de la madrugada, abrí el cajón del escritorio de Domingo. Dentro, todo estaba en su sitio. Su libreta de cuentas, sus lápices ordenados por tamaño, un pequeño cuaderno con la tapa de cuero. Lo abrí. En la primera página, reconocí su letra. «Si algo me pasa, no fue un accidente». Y en ese momento, lo supe. No podía dejarlo así. Aquella noche, mientras el viento golpeaba suavemente las contraventanas, me quedé sentada con el cuaderno de Domingo entre las manos. No tenía más de 20 páginas, algunas con anotaciones del taller, otras con frases sueltas. Pero esa primera línea lo cambiaba todo. «Si algo me pasa, no fue un accidente». Me pregunté cuándo la habría escrito. Antes de morir, días antes del supuesto accidente. ¿Y por qué no me lo dijo? Siempre fuimos sinceros el uno con el otro, o al menos eso creí. Al amanecer, me levanté con la espalda entumecida y los ojos ardiendo. Preparé café como cada mañana, aunque esta vez la taza quedó casi llena. Miré por la ventana de la cocina. El patio estaba en silencio. El limonero de Domingo seguía ahí, con sus ramas algo más secas. Él lo cuidaba cada semana, hablándole bajito, como si el árbol entendiera su cansancio. Después de desayunar, decidí ordenar la habitación. Algo dentro de mí necesitaba poner las cosas en su sitio, como si al limpiar lo exterior pudiera entender lo interior. Al abrir el armario de Domingo, noté que faltaba algo, su carpeta de papeles importantes. Busqué en los cajones, bajo la cama, en el trastero. Nada. Volví al escritorio. Saqué cada cajón, uno por uno. Entre papeles viejos, recibos del gas y un catálogo de herramientas, encontré un sobre con su letra. María, solo si dudas. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había una fotocopia de una póliza de seguro de vida. La fecha, apenas 3 meses antes de su muerte. El monto, más del doble de la anterior. Recordaba vagamente que un año atrás, Domingo me habló de renovar el seguro, pero nunca mencionó una cantidad tan alta. Tampoco que Álvaro apareciera como contacto alternativo. Tomé mi abrigo y salí. Necesitaba respuestas. Caminé hasta el Café El Olivo, donde Lola solía ir por las mañanas. Allí estaba, sentada junto a la ventana, con su café con leche y su rosquilla de siempre. «¿Te importa si me siento?», pregunté, aunque ella ya apartaba la silla para mí. «Sabía que vendrías», me dijo con ternura. «Tienes esa cara de necesito hablar». Le conté sobre la libreta, el sobre, la póliza. Escuchó en silencio, sin interrumpirme. Al final, suspiró profundamente. «Carmen, esto no es casualidad, y tú lo sabes». «Lo sé», respondí, bajando la voz. «Pero no sé por dónde empezar». Lola me miró a los ojos, con esa mirada que solo tienen las amigas de toda la vida. «Empieza por lo que tienes. Si hay dinero de por medio, quizás haya más papeles». «¿Has revisado sus cuentas?». Negué con la cabeza. Él siempre llevaba las cuentas en el taller, no aquí. «Entonces ve allí, mira todo, sin miedo. Domingo te está hablando desde donde esté». Me aferré a esa frase como a una cuerda, porque en el fondo, yo también lo sentía, como si su voz siguiera viva, guiándome entre el silencio. El taller de Domingo estaba cerrado desde el día de su muerte.
La llave seguía colgada detrás de la puerta de la cocina, en ese pequeño clavo oxidado donde siempre la dejaba. Al tomarla en mi mano, sentí un estremecimiento. Era la primera vez que iría sola. El camino fue corto pero pesado. Cada paso me recordaba las veces que lo acompañé allí. Él, empujando su bicicleta, yo llevándole un bocadillo envuelto en papel de estraza. Pequeños gestos, pequeñas vidas. Abrí la puerta. El olor a grasa, madera y metal me golpeó como un recuerdo vivo. Todo estaba igual. Su banco de trabajo, las herramientas alineadas con su obsesiva precisión, los estantes llenos de piezas. Era como si fuera a aparecer en cualquier momento, con su delantal y su sonrisa tranquila. Avancé con cuidado, sin saber muy bien qué buscaba. En la parte trasera, donde él guardaba documentos, encontré una vieja caja de metal. No tenía candado, pero estaba bien cerrada. Al abrirla, hallé carpetas, facturas, recibos, y una pequeña libreta azul con una banda elástica. Dentro de ella, anotaciones en su letra clara. Álvaro insiste con el seguro. No me fío. Dice que es por si pasa algo, pero hay algo en su tono. Iván no habla, solo asiente. No me gusta ver a mis hijos así. Si me ocurre algo, no fue casual. Leí esas frases varias veces, sintiendo como mi corazón se encogía con cada palabra. Domingo sospechaba, lo sabía, y no me lo dijo directamente. Quizá pensó que me protegía, o tal vez no tuvo tiempo. De pronto, el móvil vibró de nuevo. Otro mensaje. Mismo número desconocido. Busca en la parte de atrás del armario de herramientas. Hay más. Sentí una mezcla de miedo y determinación. ¿Quién me escribía? ¿Y cómo sabía lo que hacía? Me volví lentamente y caminé hacia el gran armario de madera al fondo. Abrí las puertas chirriantes. Herramientas, latas de pintura, guantes, y detrás de todo, pegada con cinta al fondo del armario, una pequeña bolsa de tela negra. La tomé con manos trémulas. Dentro había un pendrive. Corrí de regreso a casa. Encendí el ordenador antiguo de Domingo. Tardó en arrancar. Inserté el dispositivo. Un solo archivo. Grabación. Domingo. WAV. The Click. Zoo Votes. Si estás escuchando esto, es porque no logré decirlo en vida. Algo no anda bien. Álvaro está raro. Iván no se atreve a mirarme a los ojos. Quieren cambiar el seguro, me presionan. Dicen que es por mi bien, pero algo me huele mal. Carmen, si me pasa algo, no te quedes callada. Apagué el ordenador con lágrimas en los ojos. Ya no quedaban dudas. Algo oscuro se escondía detrás de la muerte de Domingo, y yo no iba a descansar hasta descubrir toda la verdad. A la mañana siguiente, el cielo amaneció plomizo, como si la tristeza se hubiera quedado colgada entre las nubes. Preparé un café fuerte, aunque el estómago me lo rechazaba. No podía dejar de pensar en la voz de Domingo, en aquella grabación que aún retumbaba dentro de mi cabeza como si hubiera sido un susurro al oído en plena noche. No te quedes callada, Carmen. Había escuchado esas palabras muchas veces desde que nos conocimos, pero nunca con tanto peso como ahora. Me senté en la mesa del comedor con la libreta azul, la copia de la póliza y el pendrive junto al ordenador. Todo estaba ahí, pero aún me faltaban piezas. Sabía que Domingo solía ser meticuloso. Siempre decía, los papeles importantes se guardan como los secretos, bien doblados y donde nadie los busque. Pensé en un lugar, el armario empotrado del dormitorio, ese que solo él usaba. Abrí las puertas y quité una vieja caja de zapatos, una chaqueta de invierno, y al fondo, tocando la madera, sentí algo duro. Una carpeta plastificada, envuelta en una bolsa. La llevé a la mesa. Al abrirla, descubrí extractos bancarios de los últimos 6 meses. Movimientos extraños. Grandes sumas retiradas en efectivo. Y lo más inquietante, transferencias automáticas a una cuenta a nombre de Álvaro Rodríguez del Valle. Mi hijo. Me llevé las manos al rostro. Las lágrimas salieron sin pedir permiso. No eran de tristeza, eran de traición. Domingo lo sabía. Lo había descubierto. Por eso grabó el mensaje. Por eso escondió cada cosa como si dejara migas de pan en el bosque, esperando que yo pudiera seguir el rastro. Necesitaba ayuda. Y no podía confiar en la familia. Ni siquiera en Iván, que cada día parecía más ausente, como si estuviera encerrado dentro de sí mismo. Pensé en alguien fuera de este círculo, alguien que no tuviera miedo,
Fui hasta el aparador del salón y saqué una vieja agenda de tapas de cuero. Allí estaban todos los números que habíamos apuntado durante años: médicos, vecinos, mecánicos, y entre ellos, uno que no veía desde hace tiempo, Julián Ortega, investigador. Un antiguo cliente de Domingo que le debía un favor. Tomé el teléfono fijo. Marqué. ¿Sí?, contestó una voz grave. ¿Julián Ortega? Él mismo. ¿Quién habla? María del Carmen, la esposa de Domingo. Hubo un silencio al otro lado. Lo siento mucho, señora. Me enteré por un vecino. ¿En qué puedo ayudarla? Creo que mi esposo no murió por accidente. Y tengo pruebas. Otra pausa. Más corta esta vez. ¿Puede reunirse conmigo mañana? Sí. En el Café El Olivo, a las 5. Ahí estaré. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De determinación. Ya no podía dar marcha atrás. Volví a guardar los papeles con cuidado. El cuaderno, la grabación, las transferencias, todo lo pondría sobre la mesa. Porque si Domingo confió en mí hasta el último momento, lo menos que podía hacer era honrar esa confianza. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Domingo mirándome con esa mezcla de dulzura y gravedad que usaba cuando algo no iba bien. Escuchaba su voz en mi cabeza, clara, serena. No te quedes callada, Carmen. Desperté antes del amanecer. Hice café y me senté frente a la ventana. El pueblo aún dormía. El silencio era espeso, casi reverente. Me recordaba esos domingos por la mañana en los que Domingo y yo salíamos a caminar entre los olivares, cogidos de la mano como dos novios viejos. A media mañana, decidí ir al banco. No me gustaba moverme entre números, pero sabía que era necesario. Llevé conmigo los extractos, la póliza y la carpeta plastificada. Al llegar, me recibió don Ramón, el director de la sucursal, un hombre de bigote gris y voz tranquila. Señora María del Carmen, ¿en qué puedo ayudarla? Le expliqué que necesitaba verificar unos movimientos. Le mostré los papeles. Al principio frunció el ceño, luego fue pasando las páginas en silencio. Estas transferencias, dijo finalmente, no están hechas desde la cuenta habitual del señor Domingo, sino desde una cuenta nueva que se abrió hace 3 meses. ¿A nombre de quién? Don Ramón dudó. Luego bajó la voz. Figura como cuenta compartida entre el señor Domingo y su hijo Álvaro. Mi corazón dio un brinco. ¿Y los retiros en efectivo? Todos realizados con la segunda tarjeta, a nombre de su hijo. Me sentí mareada. Me sujeté al borde del escritorio. ¿Hay alguna forma de obtener un resumen oficial? Lo necesito. Para hablar con un abogado. Don Ramón asintió con gesto serio. Se lo prepararé. Pase a recogerlo mañana a esta misma hora. Salí del banco con el alma más pesada que nunca. Me senté en un banco de la plaza. Miré a las palomas picoteando migas en el suelo, y me pregunté, ¿en qué momento mis hijos dejaron de ser mis hijos? A las 5 en punto, entré en el Café El Olivo. El aroma a café recién hecho y bollería me recibió como un abrazo. Julián ya estaba allí, sentado en la esquina, con una libreta de cuero y una mirada aguda bajo sus cejas pobladas. Nos saludamos con un apretón de manos. Me miró fijamente, sin condescendencia. Cuénteme todo, dijo. Le hablé sin reservas. Le mostré los documentos, le conté del mensaje, del cuaderno, de la grabación. Él anotaba sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Tiene usted valor, doña María, dijo finalmente. Lo que sospecha, no es descabellado. Yo también he visto cosas parecidas. Hijos que ven en sus padres una carga, y en sus muertes, una oportunidad. Me estremecí. ¿Puede ayudarme? Sí, pero necesito revisar los documentos con calma. Y con su permiso, quiero grabar nuestra conversación, por si hiciera falta más adelante. Asentí. Julián sacó un pequeño grabador. Pulsó el botón. Día 12 de noviembre, 5:30 de la tarde. Testimonio de María del Carmen Rodríguez, viuda de Domingo Rodríguez, sobre posibles irregularidades financieras y la sospecha de un crimen familiar. Su voz era firme, profesional. Yo, en cambio, me sentía como si estuviera sellando un pacto con mi propia conciencia. Ya no había marcha atrás. No sé cuántas veces miré la puerta del taller aquel día. Desde la cocina, cada vez que levantaba la vista, la veía allí, cerrada, silenciosa.
como un guardián que aún custodiaba secretos. Era extraño pensar que detrás de esas paredes convivían los recuerdos más bonitos de mi vida, y tal vez, las pruebas más duras de una traición. Al amanecer, me puse el abrigo de lana gris y tomé las llaves. No le dije nada a Lola. No quería preocuparla. Ni a Julián, que me había prometido traer copias de las grabaciones al día siguiente. Aquello era algo que debía hacer sola. Al llegar al taller, respiré hondo antes de girar la cerradura. El sonido del metal fue como una campana que despertaba los fantasmas del pasado. Empujé la puerta, y el olor a aceite, serrín y metal viejo me envolvió como un viejo abrigo. Nada había cambiado. La mesa de trabajo seguía intacta, con las herramientas colgadas por tamaño y uso, como él solía hacer. La luz natural entraba por la claraboya, y el polvo flotaba en el aire como si danzara con los recuerdos. Me acerqué al rincón donde, según los hijos, ocurrió la explosión. Observé con atención. No había manchas, ni marcas de quemaduras, ni rastros de hollín. La pared estaba limpia, demasiado limpia. Recordé las palabras de Álvaro en el hospital. Fue un accidente con una máquina, mamá, algo del motor que explotó. Lo sentimos mucho. Pero ¿dónde estaba esa máquina? Allí no faltaba ninguna. Todas estaban en su sitio, limpias, engrasadas, silenciosas. Entonces algo llamó mi atención. En una esquina del banco de trabajo, debajo de una caja de tornillos, había una pequeña carpeta marrón con el nombre personal escrito a mano. La abrí con cuidado. Dentro había 3 cartas, todas firmadas por Domingo. La primera, fechada 2 semanas antes de su muerte. He notado actitudes extrañas en Álvaro. Quiere que aumente el seguro de vida. Dice que es por previsión, pero me insiste demasiado. No confía en los médicos. A veces, cuando me da el café por la mañana, me siento mareado. No quiero pensar mal, pero mi respiración se cortó. Era como si Domingo me hablara desde el más allá, con esa voz suya, pausada y prudente. La segunda carta era más corta. Iván evita mirarme a los ojos. Cuando lo abrazo, tiembla. Algo sabe. Algo oculta. No sé si lo obligan, o si tiene miedo, pero ya no lo reconozco. Y la tercera, sin fecha, solo una frase. Si estás leyendo esto, Carmen, perdóname por no habértelo dicho antes, pero no podía ponerte en peligro. Me senté en el viejo taburete de madera. Las cartas temblaban entre mis dedos. Afuera, el viento empezaba a soplar con fuerza, como si quisiera llevarse mis dudas. Pero ya no tenía dudas, solo certezas. Y un nombre. En la parte inferior de la última carta, una nota en tinta más oscura. Julián Ortega, él sabrá qué hacer, confía en él. Me quedé un rato largo en aquel banco de madera, con las cartas sobre las rodillas y el alma llena de preguntas. El silencio del taller ya no era acogedor, como lo había sido durante tantos años, sino denso, casi opresivo. Como si las paredes supieran la verdad y se negaran a hablarla en voz alta. Recorrí con la vista cada rincón, cada estante, cada caja. Y entonces recordé algo que Domingo me había dicho un día, muchos años atrás, mientras colgaba unas llaves en un clavo escondido. Todo secreto necesita un doble fondo. Me levanté con un impulso nuevo, con una mezcla de miedo y esperanza. Me acerqué al armario de herramientas grandes, ese que casi nunca se usaba, donde él guardaba las cosas menos frecuentes. Abrí las puertas chirriantes y comencé a sacar cajas, latas de pintura vieja, trozos de madera. Al fondo, vi lo que parecía una tabla floja. Tiré con cuidado. Detrás, había un pequeño compartimento escondido. Dentro, una caja de lata con cierre antiguo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las sienes. Abrí la caja. Había un sobre grande, cerrado con cinta adhesiva, con la palabra pruebas escrita en mayúsculas. Dentro, fotografías, copias de correos electrónicos impresos y un pequeño cuaderno negro. En las fotos se veía a Álvaro entrando en una oficina de seguros, luego saliendo con Patricia. En otra, estaban hablando con un hombre de traje que reconocí, el notario del pueblo. Otra imagen mostraba a Iván en una farmacia, con una bolsa blanca. En el reverso de esa foto, Domingo había escrito: metanol, ¿para qué lo quiere Iván? El cuaderno era aún más claro. Fechas, nombres, observaciones detalladas. Domingo había estado investigando por su cuenta, en silencio,
Con miedo, pero con decisión. Anotaba cada conversación sospechosa, cada movimiento extraño. Había hablado con un amigo médico, que le confirmó que el metanol podía usarse para envenenar lentamente, simulando fallos orgánicos. Me llevé las manos al pecho. Sentí que el aire me faltaba. ¿Hasta dónde habían llegado? ¿Cuándo dejaron de ser mis hijos para convertirse en esto? Salí del taller con la caja abrazada contra el pecho. El aire afuera me golpeó la cara como un baldazo de realidad. Caminé hasta casa sin mirar a nadie. Cerré la puerta con llave y bajé todas las persianas. Encendí el teléfono. Llamé a Julián. Sí, tengo todo, le dije, sin saludar. Fotos, cartas. Un cuaderno. Lo escondió en el taller. Voy por hola. No lo interrumpí. Nos vemos mañana en la comisaría. Es hora de hablar con la policía. Hubo un silencio breve. Luego su voz grave respondió. Así será, doña Carmen. Mañana empezamos de verdad. Colgué. Me senté en el sofá. Abracé la caja como si fuera un hijo perdido. Y lloré. Por Domingo. Por mis hijos. Por mí. Y porque ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente amaneció con un cielo tan despejado que parecía una ironía. Después de tantas noches de tormenta interna, el mundo afuera brillaba como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí, todo seguía roto, inquieto, como un jarrón pegado con miedo. Me vestí con ropa sencilla, una falda oscura, blusa blanca y mi chaqueta de lana preferida. Tomé la caja con los documentos de Domingo y la metí en una bolsa de tela. Antes de salir, miré una última vez el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos cansados, pero también algo más. Una firmeza que no recordaba haber visto antes. A las 9 en punto, me encontré con Julián frente a la comisaría. Vestía como siempre, chaqueta oscura, gafas de sol, paso decidido. Me saludó con un leve movimiento de cabeza. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí. Entramos juntos. El sargento Ruiz, hombre de rostro serio y bigote espeso, nos recibió en una oficina pequeña, con una estufa antigua encendida en la esquina. Le conté todo. Sin pausa, sin adornos. Desde el mensaje en el cementerio hasta las pruebas del taller. Julián presentó los documentos. El sargento los revisó con calma, anotando cosas en su libreta. Cuando llegó al cuaderno negro de Domingo, se detuvo más tiempo. Sus cejas se fruncieron levemente. ¿Tiene copias de las grabaciones?, preguntó. Aquí, dijo Julián, sacando un pendrive. El sargento conectó el dispositivo al ordenador y pulsó play. La voz de Domingo llenó la habitación. Si estás escuchando esto, es porque no logré decirlo en vida. Yo cerré los ojos. No podía volver a escucharlo. No así. Pero el sargento dejó sonar todo el mensaje completo. Luego otro, y otro, todos grabados con calma, precisión y miedo. Cuando terminó, el silencio se hizo espeso. El sargento se frotó el mentón, luego nos miró. Esto no es una sospecha cualquiera, señora. Es grave, muy grave. Pero necesitamos más. Algo actual. Un vínculo claro entre sus hijos y una intención directa de causar daño. Julián asintió. Tengo algo más, dijo. Abrió su cartera y sacó un pequeño grabador. Lo encendió. Grabación de hace 4 días. Café de la estación. Álvaro hablando con un tal Eusebio, amigo de juventud. Escuchen. La voz de Álvaro surgió clara y arrogante. Mamá no sospecha nada. Con lo del seguro ya está hecho. Solo falta que Iván se anime y le dé la medicina. Él cree que es un suplemento. Pobrecillo. El sargento alzó la mano y detuvo la grabación. Suficiente. Se levantó de la silla, caminó por la oficina, luego se giró hacia nosotros. Vamos a preparar una orden, pero hay que actuar con precisión. Si esto es verdad, no podemos fallar. Yo asentí. Sentía un nudo en la garganta. Julián me tomó la mano debajo de la mesa, en un gesto firme. Está haciendo lo correcto, susurró. Y por primera vez en semanas, creí que era cierto. Salimos de la comisaría con la sensación de haber dejado algo importante atrás. Como si las palabras pronunciadas hubieran abierto una puerta que ya no se podría cerrar. Julián me acompañó hasta el banco de la plaza, frente a la fuente. Nos sentamos en silencio un momento. Él encendió un cigarrillo y exhaló despacio. ¿Sabe lo que va a pasar ahora?, preguntó, sin mirarme. No respondí con sinceridad. Van a resistirse.
a negar todo, a intentar cambiar los papeles, manipular, quizás incluso culparla a usted. Lo miré. Sus ojos eran serios, sin pizca de dramatismo. Solo certeza. ¿Y entonces? Entonces dijo con calma, usted tiene que mantenerse firme. Ser más lista que ellos, más madre que víctima. No respondí. En mi interior, esa frase se repitió como un eco, más madre que víctima. Esa tarde, al volver a casa, encontré a Iván esperándome en la puerta. Llevaba días sin venir. Se veía demacrado, con los ojos hundidos y los hombros caídos. Me levanté el bolso, por instinto, y lo miré sin acercarme. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin dureza, pero sin cariño. Necesito hablar contigo, mamá. Dudé. Luego abrí la puerta. Nos sentamos en la cocina. Le serví té, aunque él apenas lo tocó. No sé qué está pasando, pero Álvaro me ha dicho cosas que no entiendo. Me pidió que firmara unos papeles para ti. Para cuidarte, según él. ¿Papeles? ¿Qué clase? No lo sé. Dijo que era para poder ayudarte con la casa, las cuentas. Que estabas confundida desde la muerte de papá. Que querías internarte voluntariamente en una residencia. Lo miré fijamente. ¿Y tú qué piensas? Él bajó la mirada. No lo sé. Estoy confundido. Me siento culpable. Siento que hay algo que no se me está diciendo. Tomé su mano. Era tibia, nerviosa. Iván, escúchame bien. Tu padre no murió por accidente. Y hay pruebas. Pruebas que muestran que Álvaro lo manipuló, lo presionó, quizás incluso lo envenenó. Y tú fuiste usado. Él alzó la vista, espantado. ¿Qué? Tengo grabaciones. Cartas. Declaraciones. Y ahora tú tienes que decidir de qué lado estás. El silencio que siguió fue largo. Pesado. Él se levantó, caminó hasta la ventana, luego volvió a sentarse. Yo no sabía nada, te lo juro. Pero quiero ayudarte. No sé cómo, pero no voy a permitir que te hagan daño. Asentí. Por primera vez, vi en sus ojos al niño que había criado, al muchacho que alguna vez se escondía en mis brazos cuando tenía miedo. Entonces empieza por no firmar nada. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Lo prometo. Al caer la noche, Julián me llamó. Su voz sonaba tensa. Tenemos una fecha. Mañana por la mañana, Álvaro va a la notaría con unos documentos para declarar tu incapacidad legal. Ya tienen cita. ¿Qué hacemos? Actuamos esta misma noche. Colgué. Cerré las cortinas. Apagué todas las luces. Me senté en la oscuridad con el corazón latiendo como tambor. Mañana se sabría toda la verdad. Aquella noche no dormí ni un segundo. Me quedé sentada en la mecedora del salón, mirando las sombras que bailaban en las paredes al compás del viento. La casa crujía como si respirara, y yo respiraba con ella. Cada rincón parecía tener la voz de Domingo, animándome a seguir. A las 5 de la madrugada, me levanté, preparé café bien cargado, y me senté a repasar mentalmente todo lo que debía hacer. Julián me había dicho, esté lista a las 7, vendré a buscarla. Me vestí con ropa sobria, recogí el cabello, guardé los documentos, las fotos, las cartas, el pendrive, todo estaba preparado, todo, menos mi corazón. Ese seguía dividido entre el dolor y la esperanza. A las 7 en punto, escuché el claxon discreto del coche de Julián. Salí sin hacer ruido. Al subir, me miró con respeto. No dijo nada. Solo condujo. ¿Estás segura?, preguntó finalmente, sin apartar los ojos de la carretera. Más que nunca le respondí. Llegamos a la comisaría. El sargento Ruiz nos recibió con expresión grave. El notario ha confirmado que la cita de su hijo es a las 10. Harán pasar a la señora como incapacitada mental, presentando un informe falso. ¿Están listos para intervenir?, preguntó Julián. Sí. Pero necesitamos su testimonio grabado, doña María. Me senté frente a una cámara pequeña. El sargento pulsó el botón. Nombre completo pidió. María del Carmen Rodríguez González, viuda de Domingo Rodríguez Ortega. Declara bajo juramento que los documentos que presenta son auténticos y que las acusaciones que va a hacer se basan en hechos que conoce personalmente. Sí. Y lo hago por la memoria de mi esposo. Comencé a hablar. Sin llorar. Sin titubear. Conté todo. Desde el primer mensaje hasta la última grabación. Mostré las fotos, las cartas,
los movimientos bancarios. Hablé de la presión que sentía de parte de Álvaro, de la manipulación hacia Iván, del miedo, y del valor que me costó reconocerlo todo. Cuando terminé, el sargento apagó la cámara. Su expresión había cambiado. Vamos a acompañarla a la notaría. Usted entrará como estaba previsto. Nosotros iremos con cámara oculta y autorizaciones judiciales. Si intentan forzar la firma o presentar el informe falso, los detenemos en el acto. Asentí. No era fácil, pero no había vuelta atrás. A las 10:05, Julián y yo estábamos frente a la notaría. El edificio antiguo, de piedra clara, parecía observarnos. Entramos. Allí estaban Álvaro, con su traje oscuro y sonrisa hipócrita, y Patricia, revisando unos documentos. Mamá, dijo Álvaro, levantándose con rapidez. Qué bien que llegaste. Todo va a salir bien. No respondí. Me senté, con la mirada fija en él. Solo tienes que firmar, ¿sí?, añadió Patricia, dulce como la miel falsa. Entonces se abrió la puerta. Entraron 2 agentes de policía y el sargento Ruiz. Álvaro se puso pálido. ¿Qué significa esto? Señor Álvaro Rodríguez del Valle, dijo el sargento, queda usted detenido por intento de fraude, manipulación de documento oficial y posible implicación en un caso de homicidio en investigación. El bolígrafo cayó de la mano de Álvaro. Patricia retrocedió 2 pasos. Iván, que acababa de entrar, se llevó las manos al rostro y se echó a llorar. Yo solo me levanté y dije, te advertí que no me subestimaras. La imagen de Álvaro esposado, con la cabeza gacha y el rostro desencajado, quedó grabada en mi memoria como una cicatriz. No sentí alegría, ni venganza, solo un cansancio profundo, como si llevara siglos cargando con un secreto demasiado pesado. Patricia no dijo palabra. Su rostro era una máscara de sorpresa y rabia contenida. Cuando los agentes se la llevaron también, por complicidad en el intento de fraude, apenas se resistió. Iván, en cambio, se quedó de pie, temblando. Me acerqué a él despacio. ¿Tú sabías algo más?, pregunté, sin acusar, solo buscando claridad. Negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sin pudor. Solo sospechas, mamá, pero tenía miedo. Álvaro me decía que era por tu bien, que así podríamos protegerte, que papá estaba viejo, que todo era legal. Y yo le creí. Lo abracé. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que aún quedaba algo de hijo en él, algo que podía salvarse. El notario, que había permanecido en silencio, se acercó. Lamento profundamente que se haya intentado usar esta oficina para un engaño tan vil. Puedo testificar lo que presencié. Gracias, respondí, con voz serena. La policía se encargó de cerrar el caso provisionalmente. Julián me acompañó hasta casa. No dijo mucho, pero su mirada reflejaba respeto. Antes de marcharse, se quitó las gafas y me miró con sinceridad. ¿Sabe? He trabajado con muchos casos, pero pocos tan limpios como el suyo, y menos aún con tanta dignidad. Le apreté la mano. No lo hice por valentía. Lo hice por amor. Domingo lo merecía. Cuando se fue, entré en casa. El silencio era distinto. Ya no pesaba. Era como una pausa, una tregua. Me senté en el sillón de Domingo y respiré hondo. Afuera, los pájaros cantaban. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos. Ese día, por primera vez desde el funeral, pude mirar el retrato de mi esposo sin romperme por dentro. Le hablé bajito, como solía hacerlo él con su limonero. Lo logré, amor. Tardé, pero lo logré. Y por un instante, sentí su presencia. No como un fantasma, sino como una brisa cálida que me acariciaba la cara. Al día siguiente, el pueblo entero hablaba de lo sucedido. Algunos me miraban con admiración, otros, con pena. Pero yo ya no temía las miradas. Había recuperado algo más valioso que el respeto, mi voz. Iván vino a casa con una carta. La escribió papá para ti. Me pidió que te la diera si algún día la verdad salía a la luz. Tomé la joya, la reconocí al instante. Su letra. Carmen, si estás leyendo esto, es porque confiaste en tu instinto. Como siempre lo hiciste. Nunca dudé de ti. Si algo me pasaba, sabía que tú seguirías el hilo, paso a paso, hasta llegar a la verdad. Gracias por amarme tanto. Por proteger lo que construimos juntos. Perdona a los nuestros, si puedes. Y vive.
Vive como solo tú sabes hacerlo, con la cabeza alta y el corazón limpio. Doblé la carta con cuidado. La guardé en el corazón, porque la lucha había terminado, pero la vida seguía. Han pasado 3 semanas desde aquel día en la notaría. La vida, poco a poco, ha retomado su ritmo, aunque nada vuelve a ser exactamente como antes. El silencio ya no es el mismo, tiene otro peso, otro eco, como si dentro de él viviera ahora una verdad que no puede olvidarse. Las mañanas son más tranquilas. He vuelto a preparar café sin prisa, a abrir las ventanas de par en par y dejar que el aire fresco me llene los pulmones. Algunas vecinas vienen a visitarme, traen dulces, flores, palabras amables. Me miran como si hubiera cruzado una tormenta y salido del otro lado sin romperme del todo. Pero por dentro, sigo en reconstrucción. Iván viene casi todos los días. No dice mucho, pero su sola presencia me acompaña. Me ayuda con la compra, riega el limonero de domingo y, a veces, se queda en silencio, sentado a mi lado, como si las palabras estorbaran. Sé que carga con culpa, pero también con arrepentimiento, y eso ya es un comienzo. Hoy, mientras limpiaba la vitrina del salón, encontré una foto vieja, Domingo, yo y los niños cuando eran pequeños. Estábamos en la playa de Motril, riendo. Álvaro con un cubo en la mano, Iván cubierto de arena. Domingo me abrazaba por la cintura. Me senté con la foto en las manos y me permití llorar un poco. No de tristeza, sino de nostalgia. Porque hubo un tiempo en que fuimos felices. Y eso, por más que haya cambiado, nadie me lo puede quitar. A media mañana, recibí una carta certificada. Era del juzgado. La abrí con manos firmes. Se informa a la señora María del Carmen Rodríguez González que el proceso judicial contra Álvaro Rodríguez del Valle y Patricia Salcedo ha sido aceptado para instrucción formal. Se ha fijado fecha para la audiencia preliminar. Lo sabía, pero leerlo me sacudió por dentro. Ya no era solo una sospecha o un rumor. Ahora era oficial, real, y con consecuencias. Llamé a Julián. Le conté. Él ya lo sabía. ¿Cómo se siente?, preguntó. Extrañamente, en paz. Y al mismo tiempo, cansada. Es normal. Pero aún queda camino. Lo sé. Me ofreció pasar por casa por la tarde, para repasar los papeles y preparar mi declaración. Acepté. Antes de colgar, le pregunté, ¿usted cree que alguna vez se puede perdonar algo así? Hubo una pausa. A veces, el perdón no es para ellos. Es para usted misma. Para poder seguir. Me quedé pensando en eso, porque quizás no era momento de cerrar heridas, pero sí de empezar a limpiarlas. Julián llegó poco después de las 5. Traía una carpeta con documentos y ese cuaderno de cuero en el que siempre anotaba sin descanso. Se quitó la chaqueta, pidió un vaso de agua, y nos sentamos en la mesa de la cocina. El lugar donde, durante tantos años, se había cocinado no solo comida, sino también decisiones importantes. Tenemos que preparar tu declaración, me dijo. Serán preguntas simples, pero directas. El juez querrá saber cómo descubriste todo, por qué sospechaste, qué pruebas entregaste. Asentí. Él abrió la carpeta. Juntos repasamos los movimientos bancarios, las grabaciones, las cartas. Todo estaba ordenado como en una novela. Solo que esta era mi vida, mi dolor. ¿Te sientes lista para mirarlos a los ojos?, me preguntó al final. A Álvaro, sí, respondí, firme. A Patricia también. A quien no sé si podré mirar, es a mí misma. Julián cerró la carpeta con cuidado. No has fallado, Carmen. Has resistido. Has dicho la verdad cuando muchos se habrían callado. Eso no es un error. Es un acto de coraje. Le sonreí, sin palabras. Después de que se fue, salí al patio. Me senté frente al limonero. Las hojas se movían con la brisa suave del atardecer. Me quedé allí mucho rato, sintiendo que la vida, aunque herida, seguía latiendo. Iván llegó al anochecer. Traía pan caliente y una bolsa con uvas. Hoy vi a una vecina que me felicitó, me dijo, un poco avergonzado. Dijo que tenía una madre valiente. ¿Y tú qué dijiste? Que era verdad. Y que ojalá yo pudiera aprender de ti. Nos quedamos cenando sin hablar demasiado. Solo el ruido del pan, de los cubiertos, del reloj de pared marcando los segundos. Y por dentro, algo suave, la reconciliación. Antes de irse, Iván se detuvo en la puerta. ¿Tú me perdonas, mamá?,
Lo miré. No era fácil responder. No sé si puedo hacerlo aún, le dije, con dulzura. Pero quiero intentarlo. Y eso ya es un comienzo. Él bajó la cabeza y asintió. Estaré aquí, cada día, para ganármelo. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, sentía que podía empezar de nuevo, que el dolor no tenía la última palabra, porque hay pérdidas que no se olvidan, pero el amor verdadero nunca se destruye del todo. Y yo aún tenía raíces, y ramas, y ganas de florecer. El día de la audiencia preliminar llegó con una niebla espesa, como si el cielo también estuviera conteniendo la respiración. Me desperté antes del amanecer, preparé café y me senté junto a la ventana. Desde allí veía la calle principal del pueblo, silenciosa, dormida, esperando que la vida empezara a moverse. Me vestí con ropa sobria, una falda gris, blusa blanca y el chal negro que me regaló Domingo en nuestro aniversario número 30. No como símbolo de duelo, sino como escudo de memoria. Iván vino a buscarme a las 8. No me dijo mucho, solo me ofreció su brazo para que me apoyara. Caminamos en silencio hasta el juzgado, donde Julián ya nos esperaba con el sargento Ruiz. Dentro del edificio, todo olía a papel antiguo y a decisiones importantes. Me temblaban un poco las manos, pero el corazón estaba firme. La sala era pequeña, austera. El juez, un hombre de cabello blanco y expresión cansada, me miró con atención cuando pronunciaron mi nombre. María del Carmen Rodríguez González, dijo el secretario. Me levanté, di un paso al frente, y por un instante, sentí que llevaba conmigo no solo mis palabras, sino también las de Domingo. Su voz, su verdad, su historia. Señora Rodríguez, comenzó el juez, ha presentado una denuncia formal con pruebas contra su propio hijo y su nuera. ¿Desea ratificar su declaración? Sí, señoría, dije, sin temblor. Y no lo hago con rencor, sino con la responsabilidad que tengo como madre, como esposa, y como mujer que no quiere que la mentira gane. Fueron leyendo las pruebas, las cartas, las grabaciones, las transacciones bancarias. El juez escuchaba con atención. Álvaro, sentado a pocos metros, no me miraba. Patricia, en cambio, sí. Su mirada era fría, pero ya no arrogante. Ahora era la mirada de alguien que sabe que su castillo de arena se ha desmoronado. Iván fue llamado a declarar. Su voz era baja, pero clara. Admitió sus dudas, su miedo, su ignorancia. El juez le hizo pocas preguntas. Lo dejó marchar con una advertencia suave, como quien reconoce el arrepentimiento sincero. Cuando me senté de nuevo, sentí una paz extraña. No porque el proceso terminara, sabía que apenas comenzaba, sino porque por fin se había dicho todo en voz alta. Ya no eran sospechas, ya no era un diario escondido en un taller, era la verdad, con nombre y apellido. Después de la sesión, salimos al aire libre. El sol había vencido la niebla. Julián me acompañó hasta la plaza. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora se abre el juicio, respondió. Tardará, pero será justo. Has hecho lo que debías. Nos despedimos sin palabras grandes. Solo un apretón de mano sincero. Al volver a casa, me quité los zapatos, me solté el cabello y me senté en el sillón favorito de Domingo. Cerré los ojos. Y por dentro, sentí algo nuevo, orgullo. No por haber vencido a nadie, sino por no haberme rendido. Esa tarde, mientras el sol se deslizaba lentamente sobre los tejados del pueblo, me senté a escribir. No lo hacía desde hacía años. Domingo solía decirme que cuando uno no podía hablar más con la voz, debía hacerlo con la pluma. Saqué papel, tinta, y comencé. Querido Álvaro. No sabía cómo seguir. Me quedé mirando esas dos palabras como si fueran piedras en medio del camino. Respiré hondo y seguí. No sé si leerás esto algún día. No sé si te importará. Pero como madre, necesito decirlo. Necesito poner en palabras lo que tu silencio rompió. Escribí sin rencor, pero con firmeza. Le conté cómo me sentí traicionada, cómo dolía más su indiferencia que su delito. Le hablé del Domingo que él había olvidado. El padre que le enseñó a andar en bicicleta, el que pasaba horas en el taller solo para arreglarle una radio vieja. Le dije que no buscaba castigo, sino verdad. Y que, pese a todo, seguía siendo su madre. Una madre herida. Pero madre al fin. Doblé la carta, la guardé en una caja,
y la dejé junto al retrato de Domingo. Esa noche, Iván vino a cenar. Trajo pescado, como le gustaba a su padre, y una botella de vino tinto. Pusimos la mesa juntos, como si estuviéramos aprendiendo a convivir desde cero. ¿Sabes?, dijo mientras comíamos. Hoy en el juzgado sentí vergüenza, pero también alivio. Como si algo dentro de mí se hubiera roto, pero para hacer sitio a algo nuevo. Así es la verdad, respondí. Duele, pero libera. Me ayudó a lavar los platos. Luego se quedó en el sofá, hablando de cosas simples. El trabajo, el pueblo, las historias de cuando era niño. Yo escuchaba, y por dentro, agradecía. Antes de irse, se detuvo en la puerta. ¿Puedo venir mañana a pintar el portón del taller? Se está oxidando. Claro que sí, le dije, con una sonrisa. Y si quieres, después te preparo chocolate como cuando eras pequeño. ¿Con pan duro y aceite?, preguntó, con una risa nostálgica. Como siempre. Cuando se fue, cerré la puerta con llave. Me quedé unos minutos apoyada en ella. Escuché el silencio de la casa, que ya no era un silencio triste. Era un silencio lleno de recuerdos y de comienzos. Subí al desván, donde guardamos las cosas viejas. Entre cajas de libros, encontré el cuaderno de Domingo. Aún olía a él. Lo abrí por la última página. Allí, en su letra clara, decía: si algún día no estoy, no llores por mí. Planta algo, escribe algo, vive algo, porque ese será el mejor homenaje. Sonreí, y supe lo que tenía que hacer. Al día siguiente, salí al jardín con un esqueje de limonero nuevo. Lo planté junto al viejo, ya envejecido. Lo cubrí con tierra, con cuidado, y susurré: este es por ti, Domingo. Y por todo lo que vendrá. Porque aunque la historia haya dolido, mi nombre sigue siendo madre. Y mi alma, tierra fértil. Han pasado ya 2 meses desde la audiencia. El proceso judicial sigue su curso, lento pero firme, como todo en este pueblo. A veces siento que la justicia camina como los ancianos por la plaza, despacio, con bastón, pero con paso seguro. Yo he vuelto poco a poco a mis rutinas. La casa ya no me parece tan vacía. Tal vez porque he aprendido a convivir con los recuerdos. O tal vez porque la culpa se ha ido disolviendo en la ternura de los días simples. Iván viene casi todos los días. Se ocupa del taller, ha pintado el portón, arreglado el grifo del patio, e incluso ha colgado una maceta con geranios rojos, como los que cultivaba su padre. No hablamos mucho del pasado. Lo llevamos como quien carga una caja frágil, con cuidado y respeto. Una mañana, mientras barría la entrada, se me acercó una vecina, Rosario, la del estanco. Carmen, ¿no has pensado en dar alguna charla sobre lo que te pasó? En el centro de mayores organizamos encuentros, sería bonito escucharte. Me sorprendió la propuesta. Nunca me vi como alguien que tuviera algo que enseñar. Pero esa noche, lo pensé. Y recordé las palabras de Domingo. La vida no se guarda, Carmen, se cuenta. Oh. Así que acepté. Una semana después, me encontraba frente a una sala llena de rostros conocidos. Mujeres con moños grises, hombres de bastón, vecinos de toda la vida. Me temblaban las manos, pero no la voz. Hoy no vengo a hablar de tragedias, empecé. Vengo a hablar de lo que pasa cuando una mujer se escucha a sí misma y decide no callarse. Les conté mi historia, sin adornos. Hablé del miedo, de la sospecha, de la soledad, pero también del coraje, del amor a Domingo, y de lo importante que fue escribir, buscar, preguntar. Muchos lloraron, otros aplaudieron. Cuando terminé, una señora se acercó, me tomó la mano con fuerza. Gracias, Carmen. Mi hija me maltrata con palabras todos los días. Pensé que debía aguantar. Pero ahora sé que no estoy sola. Salí de allí con el corazón lleno. No por sentirme fuerte, sino por ver que mi voz podía abrir otras puertas, no solo la mía. Esa noche, Iván me encontró escribiendo en la cocina. ¿Y eso? Mi historia, le respondí. Para tus hijos. Para los que vengan. Para que sepan que su abuela no fue una mujer rota, sino una que eligió no romperse. Él sonrió. Se acercó, me besó la frente, y susurró: estoy orgulloso de ti, mamá. Y en ese momento, sentí que algo en mí se cerraba con suavidad. Como una herida que por fin cicatrizaba. Aquel pequeño paso, contar mi historia en voz alta, se convirtió en algo más grande de lo que imaginé. Me invitaron a otros centros,
Otras asociaciones. Mujeres que, como yo, habían guardado silencio durante años, comenzaron a hablar. Y yo comencé a escuchar. Una tarde, mientras tomaba un café con Rosario, me dijo algo que se me quedó grabado. Tú no has perdido a un hijo, Carmen. Has recuperado a otro. Y te has ganado a muchas hijas que no tenías. Sonreí, porque en el fondo, tenía razón. Iván me propuso algo inesperado, abrir el taller de domingo como espacio comunitario, no como carpintería, sino como lugar de encuentro para mujeres mayores, para escribir, coser, charlar. Al principio me pareció una locura, pero luego lo pensé mejor. ¿Qué mejor homenaje para Domingo que convertir su espacio en un lugar lleno de vida? Así que limpiamos el taller, pintamos las paredes de blanco, colgamos fotos antiguas, y dejamos una mesa grande en el centro. Rosario trajo una máquina de coser, María Luisa donó libros, y Antonia colgó cortinas nuevas. Lo llamamos el Rincón de Domingo. Cada jueves por la tarde, las mujeres del pueblo se reúnen allí. Algunas tejen, otras leen poesía, otras simplemente se sientan a mirar por la ventana y recordar. Yo las recibo con café, bizcocho y una sonrisa que ya no es forzada. Un día, mientras colocaba tazas sobre la mesa, vi a Iván en la puerta. No entró, solo se quedó mirando. Luego me hizo una foto sin que yo me diera cuenta. ¿Para qué es? Le pregunté después. Para el libro, respondió. ¿Qué libro? El tuyo. El que estás escribiendo, tiene que llevar tu cara. La de una mujer que no se dejó enterrar viva. Me reí, pero también me emocioné. Porque ese hijo que un día dudó, ahora era el que más me cuidaba. No con dinero, ni con grandes gestos, sino con tiempo. Con presencia. Esa noche, me senté frente al cuaderno y escribí. Hoy he vuelto a reír sin sentir culpa. Hoy he sentido que el futuro aún me pertenece, aunque tenga el pelo blanco. Hoy he entendido que cuando una mujer se levanta, no solo se salva ella, también ilumina el camino de otras. Al cerrar el cuaderno, miré al limonero joven en el patio, ya con brotes verdes. El viejo seguía a su lado, torcido, pero firme, como yo, porque la vida no termina cuando se cae, sino cuando se deja de florecer. Y yo, gracias a Domingo, a Iván, y a la verdad, había vuelto a florecer. Hoy encontré una caja en el altillo que no recordaba haber guardado. Estaba cubierta de polvo, escondida detrás de unas mantas viejas y una lámpara rota. La bajé con cuidado, como si contuviera secretos frágiles. Dentro, había decenas de cartas. Algunas escritas por mí, otras por Domingo. Muchas nunca fueron enviadas. Las leí una por una. Algunas me hicieron reír, como aquella donde él me decía que si seguía cocinando garbanzos tan duros, terminaríamos comiendo piedras. O esa donde yo le pedía que trajera pan y volvió con un loro. Sí, un loro, que luego vivió con nosotros 10 años y nunca aprendió a decir otra cosa que, vámonos. Pero hubo una carta que me paralizó. Era de Álvaro, escrita cuando tenía 15 años. Decía así: querido papá, no sé cómo decírtelo, pero a veces siento que no soy suficiente. Que hagas lo que hagas, nunca estás del todo contento conmigo. No quiero decepcionarte, solo quiero que me veas. Que me digas que lo estoy haciendo bien. A veces siento que quieres más a Iván porque es más sensible. Pero yo también te necesito. Aunque no lo diga. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No porque justificara nada, sino porque entendí, por un instante, la raíz del dolor de mi hijo. Su lucha por ser visto. Su miedo a no ser querido del todo. Guardé la carta de nuevo. Y supe que, más allá del juicio, más allá de lo que decidiera la justicia, mi corazón necesitaba reconciliarse también con la memoria de aquel niño que una vez escribió desde el alma. Esa tarde, en el Rincón de Domingo, compartí con las mujeres un ejercicio especial. Les pedí que escribieran una carta a alguien que ya no está. Algunas lloraron, otras rieron. Yo escribí también, no a Domingo esta vez, sino a mí misma. Querida Carmen, sobreviviste. Pero no te olvides de vivir. No te castigues por no haber visto antes lo que era invisible. Confía en tu instinto, como siempre hiciste. Y sigue hablando, porque tu voz le pertenece a muchas más de las que imaginas. Cuando terminé, respiré hondo. Me sentí liviana. Como si parte de mi historia hubiera encontrado su lugar. No su final, pero sí una calma. Esa noche, mientras regaba los limoneros,
me di cuenta de algo hermoso. El más joven ya tenía sus primeros botones de flor. La vida, otra vez, pidiendo paso. Los días siguientes fueron tranquilos. Como si el universo me regalara un respiro, una tregua para saborear lo vivido. Las tardes en el rincón de domingo se volvieron ritual. Café, risas, historias, a veces lágrimas, pero siempre con esa sensación de estar en casa. Una de esas tardes, Rosario me entregó una carta. «Te llegó al estanco», me dijo. «No tiene remitente, pero es para ti». La abrí con manos temblorosas. Reconocí la letra de inmediato. Era de Álvaro. «Mamá, no sé si puedes perdonarme. Yo aún no puedo perdonarme a mí mismo. Pero te escribo porque no quiero quedarme callado más. He recordado muchas cosas estos días, cosas buenas, y he llorado por todas las veces que te fallé. En la celda, no hay ruido. Solo pensamiento. Y en ese silencio, tu voz me acompaña. Esa voz que me leía cuentos, que me enseñó a rezar, que me dijo, todo saldrá bien cuando tenía miedo. No busco excusas, solo quería decirte gracias, por no rendir, por seguir siendo mi madre, incluso cuando yo dejé de ser hijo. Tuve que sentarme. Rosario me trajo agua. Lloré en silencio, como se llora cuando el alma se encuentra con un rincón que creía perdido. No respondí a la carta. No aún. Pero la guardé en el mismo lugar donde estaba la de cuando era niño. Juntas. Porque ahí pertenecen, entre lo que fuimos y lo que quizás aún podamos ser. Esa noche, Iván me encontró otra vez escribiendo. ¿Es para él?, preguntó. No, es para mí, para no olvidar que hasta en la oscuridad más profunda puede encenderse una chispa. ¿Y qué dice? La leí en voz alta. La maternidad no es una garantía, es una siembra. A veces florece, a veces duele, pero siempre deja raíz. Él se quedó en silencio. Luego me besó la cabeza y se fue al patio a regar los árboles. Desde la ventana, lo vi hablarle al limonero como lo hacía su padre. Con voz baja, casi en secreto. Como si supiera que las plantas también escuchan y entienden. Sonreí, porque aunque no podía cambiar el pasado, estaba sembrando algo distinto para el futuro. Y eso, a mis años, ya era más que suficiente. El otoño llegó sin prisa. Las hojas comenzaron a caer como si el tiempo, con delicadeza, me susurrara. Todo se transforma. Cada mañana, al abrir las ventanas, sentía el aire más frío, pero también más limpio. El patio olía a tierra húmeda, a pan recién hecho cuando Iván llegaba con la bolsa de la panadería. Nos habíamos acostumbrado a una rutina sencilla. Desayuno juntos los domingos, tardes de trabajo en el taller, y caminatas cortas hasta la plaza. Una de esas mañanas, me sorprendió con una propuesta. Mamá, he estado pensando, ¿y si organizamos una exposición con las cartas del rincón, las de las mujeres? Las que no llegaron, pero merecen ser leídas. Lo miré sorprendida. ¿Exposición? Sí, con fotos, textos, quizás lecturas en voz alta. Podríamos invitar al pueblo a hacer algo hermoso, algo que hable de la verdad, del amor, del dolor, pero también de la fuerza que tienen las palabras guardadas. Sentí un nudo en la garganta, porque era una idea que jamás habría imaginado viniendo de él. Pero ahí estaba, mirándome con esa mezcla de ternura y determinación que solo había visto antes en domingo. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Tú también escribirías una? Ya la escribí, respondió sin titubeos. Es para papá. Me quedé en silencio. Luego asentí. Entonces hagámoslo. Nos pusimos a trabajar. Rosario y las demás se entusiasmaron de inmediato. Antonia tejió manteles para las mesas, Luisa trajo marcos antiguos, y Julián se ofreció a ayudar con la parte legal. El alcalde nos cedió la sala del antiguo ayuntamiento para el evento. Lo llamamos Cartas que Curan. Durante días, el pueblo entero pareció moverse alrededor de la idea. No era solo una exposición, era un acto de memoria, de dignidad, de comunidad. Una tarde, mientras repasaba mi propia carta para la muestra, sentí que algo dentro de mí se había acomodado. No era felicidad, ni siquiera alivio. Era algo más profundo, paz. La carta decía: querido tiempo, gracias por no correr cuando yo aún no podía caminar. Gracias por mostrarme que las heridas no se cierran con prisa, sino con cuidado, y que, a veces, florecer lleva toda una vida. La firmé sin lágrimas, porque entendí que lo que estaba haciendo ya no era solo por mí,
sino por todas. El día de la exposición llegó con cielo despejado y olor a pan tostado en las calles. Desde temprano, el antiguo ayuntamiento se llenó de voces, de pasos nerviosos, de risas contenidas. Las mujeres del rincón iban y venían con cajas, carpetas, fotos. Iván colgaba carteles con Julián. Y yo me quedé unos minutos sola en la sala vacía, mirando las paredes blancas que, en unas horas, contarían tantas historias. Coloqué la carta de Domingo en un marco de madera. Era la que encontré en su cuaderno, aquella que decía: vive algo, planta algo, escribe algo. Ese será el mejor homenaje. La puse en el centro, porque sin él, nada de esto existiría. A media mañana comenzaron a llegar los primeros visitantes. Gente del pueblo, algunos de otras aldeas cercanas. Había niños curiosos, jóvenes que nunca habían leído una carta escrita a mano, y ancianos con los ojos brillantes. Cada rincón tenía su voz. Una carta a una madre que ya no está. Otra a un hijo perdido. Una más a una juventud que no supo valorarse. Y en todas, una verdad simple, que escribir también es una forma de sanar. Iván leyó la suya en voz alta, con voz temblorosa, pero firme. Papá, nunca te lo dije. Pero te admiré siempre. Aunque no lo demostrara. Aunque mi orgullo hablara más alto que mi amor. Ahora entiendo muchas cosas. Y te pido perdón por todas las veces que no fui el hijo que merecías. Estoy intentando ser mejor. Mamá me guía. Y tú, de alguna forma, también. La sala entera guardó silencio. Nadie aplaudió. Nadie interrumpió. Solo hubo un silencio largo, hermoso, lleno de respeto. Después, se me acercaron muchos vecinos. Algunos con lágrimas, otros con gratitud. Pero todos con algo en común. La certeza de que algo había cambiado. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela en la ventana. Como hacían nuestras abuelas cuando alguien estaba lejos. No por tristeza, sino como faro. Iván me abrazó en la puerta. ¿Sabes? Hoy sentí que papá estaba allí. No con rabia, ni con juicio. Solo, mirando. Yo también lo sentí, le respondí. Y en ese instante, entendí que no hacía falta más. Que todo lo que había callado, temido, perdido, ya estaba en su lugar. Porque hay cosas que no se gritan, no se imponen, no se olvidan. Solo se cultivan. En silencio, con amor y con tiempo. Las semanas posteriores a la exposición fueron distintas. No por grandes cambios, sino por algo más sutil, más profundo. Como si, de repente, todo encajara con una suavidad inesperada. El rincón de Domingo sigue abierto. Cada jueves llegan nuevas cartas, nuevas voces, nuevas historias que se cruzan como hilos invisibles. Hay algo poderoso en compartir lo no dicho. Algo que no se puede explicar con lógica, solo con el corazón. Iván ha encontrado su lugar. Ya no es solo el hijo de Carmen o el hermano de Álvaro. Ahora lo llaman por su nombre. Lo respetan, lo escuchan. Y yo, desde mi rincón, lo observo crecer. No en años, sino en humanidad. Una mañana, mientras barría el patio, me encontré hablando sola con el limonero más joven. ¿Sabes? A veces me parece que te pareces a mí. Un poco torcido al principio, pero con ganas de echar raíces. Una vecina me oyó y se rió. ¿Y te contesta? A su manera le dije, con flores. La risa compartida me supo a gloria, porque ahora, la soledad ya no me pesa, me acompaña, me da espacio, me deja escribir, recordar, respirar. He empezado un nuevo cuaderno. No para escribir sobre el pasado, sino sobre recetas, remedios de la abuela, historias del pueblo, frases que me gustan. Un pequeño legado para quien venga después, quizás alguna nieta curiosa. O tal vez, solo para mí misma. Cada noche, antes de dormir, enciendo una vela y hablo bajito con Domingo. No por necesidad, sino por costumbre. Como quien riega una planta sin esperar que florezca, pero aún así, lo hace. El juicio de Álvaro sigue su curso. Las noticias llegan por el abogado. No he ido más al juzgado. Ya dije lo que tenía que decir. Lo que venga, vendrá. No con rencor, sino con la calma de quien ya hizo su parte. El otro día, recibí una carta suya. Más breve esta vez. Solo decía, gracias por no borrarme del todo. La leí, la doblé, y la guardé con las otras. Porque el perdón no siempre es una palabra. A veces, es un espacio.
Esa noche, mientras apagaba la luz del salón, sentí algo claro en el pecho. No necesitaba más respuestas, solo seguir caminando. Despacio. A mi ritmo. Hoy he preparado bizcocho de naranja. Como los que hacía en invierno, cuando los niños volvían del colegio con las mejillas rojas del frío. El aroma llenó la casa, se coló por las ventanas, y llegó hasta la calle. Rosario pasó y me gritó desde la acera. Ese olor debería estar prohibido, Carmen, dan ganas de entrar sin llamar. Le respondí con una sonrisa y un, cuando quieras. Porque así es ahora la vida, sin puertas cerradas, sin miedo a las visitas inesperadas. Mientras esperaba que se enfriara el bizcocho, me senté en el patio, cuaderno en mano. Escribí la última entrada. He aprendido que no todo se cura con tiempo. Algunas cosas se curan con verdad, con compañía, con palabras. Otras, simplemente no se curan, pero aprendes a vivir con ellas. Y un día, sin darte cuenta, te das cuenta de que ya no duelen igual. Esa tarde, Iván trajo algo envuelto en papel marrón. Me lo dio sin decir palabra. Lo abrí. Era un marco de madera, hecho por él. Dentro, una foto, Domingo y yo en la playa, con los niños pequeños, y una frase tallada abajo. Gracias por enseñarnos que el amor también es resistencia. No pude evitar llorar. Pero no de tristeza. Era una lágrima distinta. De esas que nacen cuando el alma encuentra descanso. Colgamos el cuadro en el rincón, en la pared principal. Y debajo, una pequeña plaquita de metal decía: aquí florece lo que no se olvida. Las mujeres del pueblo siguen viniendo. Algunas ya no escriben cartas. Solo se sientan, escuchan, tejen en silencio. Otras nuevas llegan, con miedo, con ganas, con historias por contar. Yo las recibo con café, pan, y la certeza de que cada una, a su manera, también está volviendo a empezar. A veces, me preguntan si escribiré otro libro. Les digo que no lo sé, que quizás este no es un libro, que es solo una vida contada en voz baja, como las canciones antiguas, como las recetas sin medidas exactas, como las cartas que no necesitan llegar para haber cumplido su misión. Cuando cae la noche, cierro el rincón, camino despacio hasta casa, y me despido del limonero, el viejo y el joven. Los dos siguen ahí, uno firme, otro creciendo, como yo, como la historia, como la memoria. Y antes de apagar la luz, susurro al aire: gracias, Domingo, por no dejarme sola, por enseñarme que nunca es tarde, ni para decir la verdad, ni para volver a florecer. ¿Cómo te sentiste al escuchar esta historia de principio a fin? Si tocó tu corazón, por favor deja un número 1 en los comentarios. Si no lograste conectar con ella, siéntete libre de escribir un 0. Cada respuesta tiene un gran significado para mí, porque gracias a ti puedo seguir adelante. Es a partir de estas pequeñas muestras de apoyo que encuentro la fuerza para contar la siguiente historia, una nueva historia que ya te está esperando, más profunda, más conmovedora. Y de corazón, espero que estés allí para escucharla conmigo.